Vamos a intentar responder dos preguntas, nada más. La primera es, ¿por qué escribimos novelas policíacas? Novela negra, noir, o como quieran llamarlo, y definir un poco el género. Somos cultivadores de variantes del género. Alguien decía que en México no hay dos novelistas policíacos iguales, afortunadamente. No hay un calco, un modelo, sino variaciones dependiendo de cada autor. Y la segunda es, vamos a hacer un experimento que hicimos en Ciudad Nezahualcóyotl, que nos salió muy bien, que es, vamos a escribir, en Texcoco, que nos salió muy bien, que es, vamos a intentar escribir una novela entre los que aquí estamos, a ver qué pasa, para que se den cuenta de que los escritores más inteligentes que hay hoy en México cultivan el género negro. Arrancamos pues con el por qué escribir, por qué escribes, por qué escribo novelas policíacas. Iris, te toca. Yo cuando descubrí la novela policíaca encontré un género que me permitía ensayar respuestas acerca de cómo funcionaba la sociedad en la que vivía. Una de las primeras novelas policíacas, la primera novela policíaca que leí fue El complot mongol de Rafael Bernal, y encontrarme con una novela que el interés estaba puesto en torno a los engranes del poder, a la corrupción en el país, en fin, todas estas cosas de las que muchas veces no tenemos una explicación por qué siguen funcionando así o cómo se dan. Eso me dio la novela policíaca, y cuando tuve la posibilidad de escribir, o cuando me nació en mí el interés de escribir, pensé que eso era lo que quería hacer. Quería tratar de entender lo que estaba pasando con mi país. Creo que muchas veces el periodismo, que cumple una función importantísima en este país para decirnos qué es lo que está pasando, a veces no puede tener como todos los elementos, porque tienen que ser datos comprobables, para explicarnos qué es lo que ocurre. Entonces tenemos como informaciones sueltas, y lo que te da la literatura es esta posibilidad de ir tirando esos hilos y poder construir una narrativa que te permita explicarte qué es lo que está pasando, por qué suceden las cosas, por qué hay seres humanos a quienes no les importa el bienestar de sus semejantes, que son capaces de destruir al otro para obtener un beneficio particular, ese tipo de cosas que a veces nos cuesta trabajo entender. Creo que la novela policíaca te da la posibilidad de explorarla, y para mí justo esa es la riqueza de este género, ¿no? Que se mete como en los lados oscuros del ser humano para tratar de entenderlos. ¿No? Porque eran los primeros relatos que leía cuando niño. A los 10, 11 años yo estaba leyendo El Padrino de Mario Puzo. Y lo que aparentemente es para alguien, un niño que inocente leyendo este tipo de relatos, yo simplemente me formé en esos relatos. Y para mí es lo más apasionante que hay en la vida, un relato policíaco, porque te plantea siempre muchas preguntas, te da las posibilidades de lanzar posibles respuestas y de ir avanzando en el relato en una especie de progresión dramática que a veces la vida te niega. A veces uno cree, y ahora retomando lo de Fermín, cuando decía de una manera quebrada y sincera y honesta, que nosotros no aprendemos, la humanidad nunca aprende, con el cuento de las guerras y estas cosas, y eso es cierto. Entonces uno esperaría, no sé, avanzar en la edad, madurar y encontrar las respuestas que te da un posible relato que es la vida. Eso lo da la novela policíaca o la novela negra como la concebimos, donde el lector ocupa un lugar muy activo en el relato, y es el que se encarga de ir revelando como ese lado oscuro de la trama que hablaba ahora Iris. A mí esa cosa me encanta, y yo creo que para mí eso es la literatura en general. O sea, la literatura se compone con una parte visible y otra invisible, y esa invisible es la que termina llenando de sentido el lector. Y eso es lo que propicia el género policíaco, la novela negra. El problema es lograr entrar como en ese tono, como en esa sintonía. Lo curioso es que en Latinoamérica vivimos, nuestra realidad es propia del género negro. No tenemos que mirar hacia otras latitudes, simplemente
aprendemos a observar un poco más allá de las apariencias y empezamos a descubrir esas paradojas que animan y dan sentido a la novela negra. Yo llegué a la novela policíaca por ánimo de contradicción, para llevarle la contraria al país en el que vivía. Piénsenlo, yo empiezo a escribir en el año 69, pegadito al movimiento 68, y escribo mis memorias de 68 y no sale un libro ilegible. Escribo una novela al modo más fresh, absolutamente metafísica, y me la rechazan en 4 editoriales. Y entonces crea un vacío, y yo digo, yo quiero ser escritor. ¿Y qué estaba de moda en el momento en el que yo empiezo a escribir? Estaban de moda 2 cosas. Estaba de moda la literatura del boom, los grandes maestros narradores, Cortázar, Vargas Llosa, Onetti, Benedetti, García Márquez y compañía. Por un lado, Carpentier, Rulfo. Y por otro lado, empezaba a construirse una moda contestataria de lo que se llamó en México la generación de la onda. José Agustín, Gerardo de la Torre, René Avilés, Parménides García Saldaña, que era una literatura muy de zona estrecha. O sea, tomaba como escenario de sus vivencias y sus narraciones un pedazo de la clase media. Era una literatura que yo llamaría hoy, pensándolo más, horizontal. Agarraba un pedacito de la clase media, básicamente la de la Narvarte y la del Valle, ¿no? Y estaba muy bien, yo los quería mucho, así como quería mucho a los autores del boom. Pero yo dije, esto no es lo mío. Yo me había formado en 2 cosas, en la militancia para tratar de derribar este gobierno, y como verán he tenido poca fortuna porque llevo 50 años tratando de tirarlos a esos culeros y no se acaban de caer, ¿no? Y por otro lado en la lectura apasionada de novela de acción, que me jalaba y me tiraba, mezclado con una lectura más o menos sólida. Yo leía con singular alegría de Faulkner a Onetti sin problemas, pero la llamada de la selva, como diría Kipling, me llevaba hacia la novela policíaca, porque de alguna manera la novela policíaca me iba a permitir a un veterano del 68, veterano de 19 años, el corte diagonal, o sea, ver las ciudades no en horizontal, sino en diagonal, de los palacios y las mansiones de muros impenetrables de las lomas a la villa miseria de Lomas de Padierna, o las zonas del fango químico de Ecatepec, o las zonas de aluvión en torno a la refinería de Escapuzalco, donde yo estaba haciendo mis pininos como alfabetizador de obreros y organizador sindical. Y entonces en el cruce, la novela policíaca te permitía este corte del conjunto de la sociedad, primero. Segundo, te permitía una literatura de acción, por lo tanto, era invitar al lector a que se sentara al borde del asiento y dijera, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué ocurre? Y entonces, ¿y quién disparó? ¿Y por qué saltaron por la ventana? Una literatura donde los hechos fueran por encima, empujando a las palabras, donde la reflexión sobre la sociedad fuera producto de la acción de los personajes. Y entonces quedé cautivado. Publiqué Días de Combate, para mi sorpresa, con una facilidad endiablada, la mandé a una editorial y 15 días después dijeron va, se vendió la primera edición, les di la segunda novela, la publicaron en semanas, y yo dije, pues qué fácil es esto de ser escritor, mientras todo el mundo lloraba y chillaba y decía las inmensas dificultades. Yo dije, pues esta de ser una película en la que no me dieron papel a mí, porque resulta extraordinariamente fácil. Y empezó a abrirse un espacio. Curiosamente, el espacio lo abrieron los lectores, porque las críticas que recibieron mis novelas son, por ahí las tengo guardadas nomás para reírme un poco, son demoledoras, compañeros. Había un crítico literario en México que publicaba todos los días una crítica literaria en Excelsior, ¿sí? Y
nosotros decíamos, no mames, no lee un libro diario este pendejo. Y decíamos, es solapípedo, solo se lee las pinches solapas de los libros para escribir su crítica diaria. Y bueno, ese cuate dijo que la novela policíaca mexicana era una marihuanada. Y órale, te descalificó de un plumazo. Otra crítica parecida en un suplemento cultural decía, la novela policíaca es un género anglosajón, los mexicanos no pueden meterse en ella, como si los géneros tuvieran propiedad, ¿no? La novela romántica es francesa, la novela histórica es inglesa, la novela policíaca es angloparlante. Ridículo, pero los palos eran continuos. Lo que pasa es que uno aprendió a que la cultura con K te importaba un bledo, lo que importaba era la realidad de los lectores, y las novelas tuvieron muy buen éxito y casi inmediatamente después empezaron a publicarse fuera. Y en la medida en que esto iba pasando, yo confirmaba mi teoría. México es una sociedad de iceberg, 10% visible, como tú bien dices, 90% hielo oculto bajo el agua. El periodismo no puede revelar, trabaja muy rápido, pasa por encima de las historias, las abandona. El análisis sociológico va siempre 25 años retrasado. El análisis político peca de esquemático. Y solo la novela policíaca de repente te decía, el crimen es un problema de Estado. Y Durazo y Sagún Vaca son los autores y criminales. Total que empecé a meterse en problemas y termino esta primera parte ya con una historia muy sencilla, que es cuando escribí la segunda novela policíaca que se llevó al cine, la tercera, se produjo un fenómeno muy raro. A las 2 de la mañana me llamó el productor de la película. Me dijo, Paco, ¿tienes algún inconveniente en que el jefe de la judicial se apellide Martínez y no Pérez? Dije, no, pues es inventado, me vale más. Y dice, ay, qué suerte, porque llamó Pérez para decir que nos iba a partir la madre si salía en la película. O sea, de alguna manera y por azar había descubierto. Me volvería a pasar 2 veces más. Escribo, no habrá final feliz, no, regreso a la misma ciudad y cuento la historia del asesinato de un mago de televisión que se cae de un pinche helicóptero. Y digo, esto está ligado con la experiencia de los halcones en los años 70 y el paramilitarismo del gobierno y órale, que resulta cierto, porque empiezan las llamadas en la noche insultando, ¿no? El fenómeno se vuelve a repetir por tercera vez cuando escribo una novela, creo que es Algunas nubes, y la especulación es, aparecen 17 cadáveres en el colector de Tula y se crea todo un circo mediático. Eran colombianos, esto se sabe gracias a la marca de los calzoncillos. Es, ay, no mames, ¿cuáles marcas de calzoncillos colombianos? ¿Existe tal cosa como calzoncillos colombianos? Bueno, y entonces yo digo, no, esto no es un ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes. Esto es una operación del Estado tratando de controlar el narco en la Ciudad de México. Y órale, que a los 2 años resulta que los asesinos de Tula eran Durazo y Sagún Vaca. Y yo dije, no, ya no escribo novelas policíacas, desde ahora Caperucita me voy a meter en un pinche pedo porque la novela permite que el espacio de la especulación te cubra, lo que decía Iris, te cubra sobradamente lo que no te permite el periodismo. Y Manuel. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La experiencia es muy parecida a la de mis compañeros. Yo quisiera desengañarlos citando a Gabriel Trujillo, un autor de Baja California, y en Latinoamérica no podemos hacer novela policíaca o novela negra, lo que hacemos es costumbrismo, ¿no? Esto es de Gabriel Trujillo, que define así la novela negra en Latinoamérica, como novela costumbrista. Bueno, tiene que ver con la niñez. A los 10, 11 años entro en contacto con un par de colecciones que se publicaban en pasta dura muy bonitas, que eran Los Tres Investigadores, una, y la otra era El Club de los 5. Y bueno, básicamente es el misterio a resolver y eso pues se empieza a volver adictivo. Después, como lector adolescente, voy descubriendo este tipo de autores y descubro el
el neopolicíaco en nuestro idioma con Vázquez Montalbán, con Taibo, con Eduardo Mendoza, el reciente premio Cervantes, ¿no? Que no le dan el premio Cervantes por las novelas policíacas que escribe, pero su mejor literatura está en las novelas policíacas, curiosamente. Y bueno, descubro como lector que es gratificante, divertido, intenso este género. Y entonces me planteo la posibilidad de provocar en otros lo que a mí me provocaban estos autores, de intentarlo por lo menos. Si voy a estar 4 o 5 horas, o 6 o 3, o las que se puedan, delante de una computadora durante un año y medio, pues que sea divertido, ¿no? Y si hay algo que es divertido de escribir, y divertido en el sentido más amplio de la palabra, es decir, en el que implicas todos los sentidos, es precisamente lo que Paco comenta como novela de acción, en este caso la novela negra. Y además para mí creo que la literatura, y esto lo dice Amos Oz, el autor israelí, la literatura es sobre puentes cayéndose. Entonces una de las cosas que a mí me permite la novela negra, tanto como lector y como autor, es explorar las situaciones límites en las que pueden encontrarse los individuos ante situaciones totalmente inesperadas o insólitas. Y esto es sumergirte en un mundo que te permite conocer los registros de la condición humana, aunque suene un poco pedante, los registros de la condición humana en situaciones, insisto, límites, en geografías donde los puentes están cayendo y donde el mal olor y donde la podredumbre puede ser iluminada a través de la ficción, porque la ficción tiene el poder de reinventar esa realidad que nos narcotiza y de darle un sentido humano y profundo que en la cotidianidad perdemos. Entonces creo que eso también al final, con el tiempo, vas descubriendo como autor de novela negra todas estas posibilidades, ¿no? Verónica. Gracias. Yo antes de comenzar quiero darle las gracias a Paco, a Betty, a Paloma, a todos los que conforman la brigada por haberme considerado para esta plática. De verdad, muchas gracias. Y bueno, me toca el último y todo el tiempo estaba como pensando en una respuesta pues muy intelectual, ¿no? Porque yo llegué a la novela negra de otro modo. Cuando era chica, bueno, y todavía tenía una atención dispersa terrible. Si hubiera sido niño de esta época, seguramente hubiera sido de estos niños que hubieran mandado Ritalin o alguna de estas medicinas para tenerlos medio zombies. Y de pronto descubro, mi papá era un lector voraz y tenía una biblioteca muy grande, y empiezo a descubrir, primero, bueno, él me daba, ¿no?, Edgar Allan Poe y autores que según él consideraba de mi edad, y descubro que este tipo de literatura me mantiene atenta. O sea, puedo terminar un libro o un relato sin que mi cabeza se haya ido y que de pronto tuviera que regresar, ¿no?, a la primera página y ¿quién era María?, ¿no? Y era el personaje principal. Me pasaba eso muchísimo. En la escuela me iba pésimo también por esa falta de atención, ¿no? Y cuando descubro esta novela de acción y la novela policíaca y me lleva y no me suelta, ¿no?, me vuelvo fanática porque era un lugar en donde estaba presente y cuando tienes atención dispersa y logras estar presente, es una sensación maravillosa. O sea, es una sensación que no conocías, porque terminas algo, generalmente no puedes terminar algo, ¿no? Entonces, de pronto descubro a Sherlock Holmes y de pronto a Agatha Christie y empiezo a brincar en estos libros en donde llegaba a la última página y además empezaban a despertar en mí pues la imaginación. Aunado a que un día me dijo mi papá que no existía el crimen perfecto, ¿no? Entonces, cuando me dice eso, bueno, además no sé en qué país vivía, ¿verdad?, para que dijera que en México no existía el crimen perfecto, ¿no? Pero entonces de pronto en mi cabeza me la pasaba matando personas, ¿no?, o haciendo algún tipo de delito y viendo la forma en que se lograra el crimen perfecto, ¿no? Entonces de pronto me encuentro con que empiezo a escribirlos y no tenía como con quién rebotar y decir, a ver, este puede ser el crimen perfecto, pero empiezo a escribir y de pronto tenía
pues otro personaje que rebatía o que le decía o lo descubría. Y entonces, de estos cuentitos que se quedaron pues en la infancia, yo escribía casi siempre cuentos. Cuando llego a Querétaro, de pronto empiezo a trabajar en el periódico y dentro del periódico empiezo a descubrir que lo que yo escribía causaba algún tipo de efecto, porque además sentía esa responsabilidad de tener un espacio en donde pues no podía hablar de cualquier cosa, ¿no? Porque además descubría que la gente me contestaba y que lo que yo opinaba hacía eco en alguien más. Y entonces empiezo a escribir sobre temas en los que pues eran un poco escabrosos para una ama de casa que en aquel entonces tenía los 4 niños y empezaba con estos pininos de periodismo, pero entonces descubro que me gusta decir lo que opino y además meterme en temas que hasta de pronto tuvimos amenazas en la casa por parte de gobierno, ¿no? Entonces dije, esto me gusta. Mi marido me decía, por favor salte de aquí, nos estás poniendo a todos en riesgo, ¿no? Pero dije, no, yo quiero estar aquí, ¿no? Y junto con eso empiezo a escribir una primera novela que empezó a ser como un juego y podía hacer todo esto que no podía hacer en la vida real, porque sí llegaba un momento en que me daba miedo, digo, no dejaba de ser mamá. Y entonces comencé a escribir y a buscar estas respuestas y esa sensación y lograba además mantenerme ahí en la página, ¿no? Entonces para mí la novela negra fue como el Ritalin para los niños ahora, para mí fue este descubrimiento. La novela negra fue lo que me llevó a la literatura, de ahí brinqué a otros temas, me hizo lectora, ¿no? Aprendí a seguir a los personajes y cuando me puse a escribir así una novela que yo jamás pensé que lograra terminar una novela y de pronto tenía un manuscrito de 400 páginas, dije, esto es lo que me gusta, o sea, aquí es donde me quiero quedar, ¿no? Entonces, pues no es muy intelectual mi llegada a la novela negra, pero así fue. Es curioso, pero el común denominador de lo que dijimos los 5 es que somos escritores felices, no azotados, no sufridores, no angustiados por la ausencia de temas, no preocupados por ganar los espacios mayores académicos, sino por encontrarnos con los lectores y contarles historias. Hay una especie de sensación de felicidad que inunda esta parte de la sala. Quizá, porque además el género negro es un género en el que los colegas son absolutamente generosos, yo qué sé por qué, pero los poetas son súper roñosos, amigos, se dan con el codo. Cuando alguien les dice, ¿recomiendas a este colega?, rápidamente dicen que no. Cuando tienen posibilidad de publicar en el extranjero, le cierran la puerta a otros. Y en el género negro, al revés, lo que se produce es generosidad abundante, quizá porque somos sobre todo lectores, ¿no? Y entonces en la medida en que nos gusta el trabajo de nuestros colegas, pues nos hermanamos y los movemos y los platicamos. Vamos a iniciar un reto, pues, vamos a escribir una novela policíaca, a escribir mentalmente. Les doy el pie forzado. Marcial Sugasagoitia, tengo que decir que no preparé nada, es improvisación pura. Sí, Marcial Sugasagoitia es dueño de una fábrica de confeti. Está muy contento porque acaba de firmar un contrato con los priistas roñosos del Estado de México para abastecerlos de 8,000 kilos de pinche confeti. Y entonces se lleva una mordida, a cambio va a dar un dinero por abajo de la mesa, va a inflar el presupuesto, quién sabe quién le va a pagar, porque esta historia es tenebrosa como todas, pero en general es un hombre más o menos feliz, que se ha hecho a sí mismo, no tiene demasiada cola que le pisen. Llegó al confeti por razones muy pendejas, porque de niño le gustaban las pinches posadas, ¿no? Y entonces de adulto, cuando pensó, después de haber cursado 3 años en el CCH Azcapotzalco, de qué iba a vivir, dijo, pues el confeti, nadie hace confeti, y el confeti es necesario, y bueno, montó una pinche fábrica de confeti. Las fábricas de confeti, como comprenderán, no son nada. Compras papel de desecho de colores y tienes unas prensas que lo vuelven confeti. Pues, punto. Bien.
Marcial Sugasagoitia es sábado y por lo tanto no va a ir a trabajar a la fábrica de confeti, ya tiene el contrato amarrado y sale paseando de su casa. Debe vivir en la Clavería o por ahí. Estas clases medias que no acaban de serlo, ¿no? Aunque está embollante. Y va caminando lentamente y de repente descubre una que no había visto. Esto nos sucede mucho en las ciudades en las que vivimos, que hay espacios que hemos pasado 10 veces frente a ellos y no los hemos visto. Descubre una fábrica de fajas colombianas. Por mi madre, yo la vi en taller. Le voy a dar pie a explicar qué chingados es una fábrica de fajas colombianas. Y se queda verdaderamente sorprendido. ¿Cómo son las fajas colombianas comparadas con las fajas argentinas o las fajas mexicanas? De hecho, él es de una generación, cesachero al fin y al cabo, que ninguna de sus novias usó faja jamás. Y las fajas que usaron sus mamás, pues ni se acuerda de ellas, ni siquiera como extraña remembranza erótica ni nada, ¿no? Ni si ahí rascando en su profunda memoria, querrá recordar que había una vecina a la que la veía por la ventana cuando era niño que usaba fajas de florecitas color rosa. Pero tampoco es algo muy sólido. Y entonces ve la fábrica de fajas colombianas. En esos momentos, de la fábrica de fajas colombianas, sale un chaparrito, lo mira fijamente y le dice: me mataron, güey. Y se cae al suelo. ¿Quién sigue? Bueno, Perdón, ¿eh? Si no se me va la idea, ya ven con esto de la dispersión. Bueno, se cae el chaparrito de la fábrica de fajas colombianas, pero antes de morir, o sea, está moribundo, y antes de morir saca un papel de su saco y se lo entrega a Marcial Sugasagoitia. Se lo entrega, ¿no? Y le dice: necesito que le entregues esto a mi mujer, ¿no? Y se muere. Entonces Marcial abre el papel y eran las escrituras de una mina de mercurio en Querétaro, porque pues vamos a hacerlo en Querétaro, ¿no? Y descubre que son las escrituras, ¿no? Y entonces y ve ahí el nombre y, ¿no? A ver, ¿a dónde lo tengo que ir a entregar, ¿no? Pero entonces dice, de ser confeti a tener una mina de mercurio, mejor una mina de mercurio, ¿no? Así como negocio side business, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿No? Negocio lateral, gracias. Y se va a su casa, pero se va a su casa con la escritura, sin saber realmente, o sea, todo esto del side business quizá lo piensa después, pero se va con esta escritura sin saber realmente lo que va a hacer, ¿no? Y vamos a hacer un hilo, una otra, en donde estamos en una oficina, pues así una diputación, la que ustedes quieran, ¿no? De todas formas, casi todas son lo mismo. Están pensando, está el diputado Javier pensando qué va a hacer con todo el dinero que tiene del narco, ¿no? De alguna de estos paquetes de ligas. Y alguien se le presenta y le dice: pues confeti, carnal, podemos hacer esos billetes confeti y así los desaparecemos. perdón, no entendí lo último. ¿Es dinero? ¿Dinero negro? Y deciden hacerlo confeti. Pero me quedó una colita que es, Marcial cuando ve al muerto no mira para los lados a ver si, sí, muy importante la reacción, a ver si alguien lo está viendo o alguien lo está mirando y el muerto tiene rictus, cachucha. Hay que elaborar más esa parte. ¿Tú sigues? Bueno, retomo esa cola entonces. Marcial, delante del muerto, con estas escrituras que le pide agonizante que se la entregue a su mujer, se lo pide con acento colombiano, ¿no?
costeño o del altiplano? No, del altiplano. Bueno, ya me corregirán aún, pero algo así como, usted tiene que entregar estas escrituras a mi mujer. Algo así, ¿no? Y se muere. Se queda con las escrituras, todavía no sabe qué son las escrituras. Entra en pánico, en efecto, como dice Paco, empieza a voltar a todas partes. Estamos en México, tampoco pasa gran cosa si matan a alguien, ¿no? Pero de todas maneras, es obvio que sí, o sea, que de pronto se te muera alguien, ¿no? De manera violenta de un balazo, ¿no? En la espalda, ¿no? Porque es por atrás, como que estaba huyendo, un balazo en la espalda, cuando cae de bruces, ve, ¿no? El balazo y la sangre que todavía bombea el agonizante corazón. Lo primero que hace es salir corriendo, obviamente, no es una reacción muy humana. Además es un empresario de confeti, no es un hombre de acción, no es un tipo que esté acostumbrado a vivir o sea, es un empresario de confeti que probablemente sea la representación, ¿no? de lo burgués y de lo pacífico, ¿no? Entonces sale corriendo, sale huyendo, pero eso sí no suelta las escrituras, regresa a su casa, se encierra en su casa temblando, ahí descubre que son las escrituras y empieza a adivinar que puede ser de una mina de mercurio en Querétaro, y en eso recibe una llamada de teléfono, ¿no? Suena el teléfono, no sabe si contestar, no contesta, vuelve a sonar el teléfono, su mujer le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y no, es que no, ahorita te cuento, pero es que estoy muy angustiado. ¿No vas a contestar el teléfono? Sí, es que déjame recuperarme del susto, ahorita te cuento. Sigue sonando el teléfono, por fin contesta, ¿no? Y es una voz así desconocida que habla de parte del diputado Javier era, ¿verdad? Y le dice, nos urge que nos encontremos, tenemos un trabajo muy especial para ti, y si quieres realmente ese contrato que estás buscando, ¿no? Con mi partido, vas a tener que entrarle a este trabajo especial que tienes que hacer. Entonces, en una hora nos vemos en la plaza de Azcapotzalco, porque estamos en Azcapotzalco, no se olviden. ¿No? En Querétaro está la mina. No nos perdamos, la mina está en Querétaro. En una hora nos vemos en la plaza Azcapotzalco. ¿Sí? En esa oficina que nadie usa de la delegación, ahí nos vemos. Esa oficina que está cerrada y que nadie sabe por qué está cerrada y por qué existe, ¿no? Bueno. Obviamente que él sigue muy interesado, todavía empieza a madurar la posibilidad y dice, no, esto del confeti, y además me tienen agarrado estos canijos en la delegación de Azcapotzalco cuando estaba con el PRI, ¿no? Digo, porque dijo que era el PRI, pues él dijo que era el PRI. Y entonces se va, decide ir a la cita, porque finalmente todavía el gran negocio de confeti que tiene apalabrado y que se va a convertir en la catapulta, ¿no? Lo va a convertir en el gran capitalista de la región, acude. Y ahí están dos hombres siniestros, ¿no? Se abre una puerta y entra el diputado Javier, ¿no? Estos hombres siniestros están custodiando bolsas de dinero, un montón de bolsas de dinero, y le dicen, tienes que convertir esto en confeti. Pero el empresario del confeti, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿cómo era? Sugasagoitias, que eligen un nombre vasco. El empresario del confeti, cuando va a esa oficina oscura de delegación, no se da cuenta que lo está siguiendo una camioneta negra, sin placas, con unos tipos bien siniestros y con acento colombiano. Nahum. Vale, sí. Pues los tipos están bajo la orden de una mujer que se hizo célebre en el país por sus curvas, por su sensualidad y por desafiar el tiempo. Todos en el país decían que esa mujer era una diosa porque no le pasaba el tiempo ni nada, pero en realidad la mujer era la que dirigía una organización secreta que traficaba con las fajas, en realidad, y las fajas colombianas tenían una maravilla, eran las levantacolas, tenían unos plegables, unas cintas
que se amarraban mágicamente acá debajo y eran capaces de levantar la cola más caída del mundo. Y ese era donde radicaba el gran éxito de las fajas colombianas, que era lo que no tenía ninguna otra faja del mundo. Y era lo que ella vendía con su propio porte. En Colombia, las mujeres tienen algo muy particular. A ella le decían la gaitana, en homenaje a una líder indígena que envió a su hijo a negociar con un conquistador español que se llamaba Pedro de Añasco, y el bárbaro español cogió y mató al hijo. Entonces esta mujer armó a todos los indígenas y fue y supo reducir al grupo español y cogió vivo a Pedro de Añasco. Lo cogió, le sacó los ojos y lo paseó por el pueblo. Y después hizo una pequeña hoguera y lo cocinó a fuego lento como si fuera un puerco. Esa era la gaitana, y esta mujer reivindica ese pasado heroico de la gaitana, y ella era la que en realidad era el gran cerebro detrás de esos hombres de negros que estaban encerrados en esa camioneta y entran donde tienen prisionero a Marcial. Esto ya parece mi pueblo. donde tienen prisionero a Marcial, y estos hombres entran, está el dinero que hay que picar, ¿cierto? Entran y logran rescatar, más que a Marcial, el bendito dinero, estaban detrás del bendito dinero. Y a mí me gustaría dejarle el trompo allí bailando un poco a Iris, cuando el pobre Marcial, que estaba entre dos fuegos, se halla después fuera de ese contexto con el dinero, con un grupo de hombres colombianos y otro grupo de políticos y de personas del sector de la región persiguiéndolos. Y ahí te dejo el trompo un poco, Iris. Madre de Dios. Bueno, el asunto es que entra este comando colombiano a la delegación de Azcapotzalco y le dicen: venimos por ti, Marcial. Entonces los tipos descubren los fajos de dinero en el escritorio, pues no iban siguiendo el dinero, no sabían que estaba el dinero, van buscando a Marcial porque lo vieron cuando recibió los papeles del chaparrito que salió de la fábrica de fajas colombianas. Entonces lo siguieron a su casa, vieron que había mucha gente y decidieron ir a un lugar donde seguramente iban a encontrar menos gente, que era la delegación, porque era sábado y no había nadie trabajando. Entonces entran a la oficina, deciden que se lo llevan, pero también se llevan el dinero. Entonces están los enviados del diputado que estaban con Marcial, no pueden oponerse, uno de ellos trata de salir al paso para defender el dinero, recibe un balazo y lo sacan a Marcial y sacan el dinero de la oficina. Ya en la camioneta Marcial le dicen: necesitamos que nos regreses las escrituras, danos las escrituras. Él dice: no tengo las escrituras, no las traigo conmigo. O sea, no, y él ni siquiera estaba como muy consciente, sabía que eran escrituras, que era de una mina que estaba en Querétaro, pero y que podía hacer negocio. Y dice: no, es que yo no sabía qué era y lo tiré. O sea, yo no tengo esos papeles. O sea, dice: no, pues es que nosotros te seguimos y no vimos que los hayas tirado en ningún lado. De verdad lo tiré, si quieren, vamos a donde yo los tiré. Y regresan en el recorrido porque no está dispuesto a entregar las reescrituras porque sabe que eso significa un buen dinero, más dinero que el que había en la mesa, y dice: es que yo las tiré aquí, o sea, alguien debe haberlas levantado. Vamos a hacer una ruptura temporal. En 1892, Porfirio Díaz y uno de sus compadres, vicepresidente en esos momentos de la República, Ramón Corral, entre los muchos negocios sucios que hicieron, compraron una falsa mina de mercurio en Querétaro. Y esta falsa mina de mercurio en su vida produjo mercurio. Jamás, no hay mercurio ahí.
Lo que había era una pinche mina de nada, pero la cotizaron en bolsa, la pusieron en el mercado internacional, extendieron cientos de participaciones y las vendieron en Londres a ingleses que se apendejaban. De tal manera que la inexistente mina de mercurio, producto de los negocios turbios de Porfirio Díaz y Ramón Corral, pasó a la gloria, y estas acciones se usaron a lo largo de los años para que los oligarcas británicos empapelaran sus oficinas, al igual que acciones del ferrocarril del noroeste que nunca funcionaron y muchos de los negocios turbios de la época. Pero la propiedad la conservaba Porfirio, del 45% de la mina, y la mina no producía nada. Entonces, al paso de los años, llega la Revolución Mexicana, Porfirio Díaz huye del país, y en el momento en el que está huyendo para tomar el Ipiranga, le dice a su chofer, que se llama Macuto: ahí te dejo una pinche mina de mercurio en Querétaro. Y el otro pendejo cree que le dejó una mina de mercurio en Querétaro y se siente orgullosísimo. Pasan los años y los descendientes de Macuto van a Querétaro a ver la mina de mercurio que le heredó don Porfirio a tu abuelo. Y la ven, la recorren, no hay mayores huellas, pues que tienes que hablar con un geólogo para que te diga dónde están las vetas de mercurio y cómo se puede explotar, y es la mina que le dio don Porfirio a tu abuelo. Y contratan a un geólogo colombiano. Que anda de paso por México, pero tiene doble personalidad. En las mañanas es geólogo colombiano y en las tardes está tratando de convencer a la dueña de las fajas, a la gaitana, para que no solo importe fajas de Colombia, sino en el interior de las fajas meta unos buenos cientos de kilos de cocaína. Entonces este geólogo falso, que tiene un nombre exótico, en Colombia nombres exóticos como ¿qué le ponemos? Policarpo. Policarpo se llama el geólogo colombiano. De repente estudia la mina y le dice a los herederos de Macuto: oye, aquí no hay nada, esta mina es de mentiras. Pero dice para sí mismo: caray, qué maravilloso escondite para algo. Fin de la digresión que nos llevó el pasado. ¿Le paramos? ¿Le paramos o seguimos? Podemos estar horas fabulando, compañeros. Ahora necesitamos meterle, necesitamos meterle gancho, ¿no? Necesitamos contar cómo era la cachucha del chaparrito que cae muerto. Era una cachucha de los Tigres de Detroit, toda roñosa. Necesitamos explicar más elementos ambientales. Cuando se produce el tiroteo aquí en la delegación, es sábado y no hay oficina, pero está la feria. Entonces alguien dice: no, son los niños que andan tirando cohetes. No, necesitamos meterle sabuco, carne a la historia, ¿no? Ayer fue el día de los cohetes. Ayer fue el día de los cohetes. Dios mío. Bueno, ¿le metemos sabor o nos vamos a qué iba a esconder ahí? Bueno, colombiano, ¿cómo se llama? Policarpo. Pero es que en Colombia tienen, yo he visto, ¿no?, que de pronto tienen nombres como Disneylandia y como de esos que, ¿no? Entonces, bueno, pero Policarpo descubre que en ese lugar se puede esconder pues esta cocaína que quiere exportar dentro de las fajas colombianas, ¿no? Y además empieza a haber un problema porque el gobierno del estado de Querétaro descubre que ese lugar es hacia donde se va a ir la mancha urbana. Y entonces esos terrenos comienzan a tener valor, no nomás como mina, sino como valor ya de terrenos, ¿no?
Y entonces, uno de los gobernadores de Querétaro dice, tenemos que ver el modo de expropiar estas tierras, ¿no?, para podernoslas quedar, porque se acabe a la mancha urbana y ya ven que, pues, antes de que la mancha llegue, estos ya tienen todos los terrenos y entonces decide que va a haber a expropiar esas tierras. Lo que él no sabe es que esas tierras están llenas no de mercurio, están llenas de cocaína, ¿no?, de este Policarpo, que dijo, pues este es el lugar para esconderlas. Y él además seguía diciendo que exportaba mercurio, ¿no?, cuando lo que hacía es que metía dentro de estas fajas la cocaína, ¿no? Y además se hace de una socia, Policarpo, buenísima, ¿no?, para que las fajas se vendieran solas, ¿no? O sea, veía a la gente a su socia, ¿no?, así la manda a operar, la deja buenísima, ¿no?, unas de este tamaño ¿no?, y además una cinturita y la cola, ¿no?, la cola parada además, porque quedamos que las fajas servían para eso, ¿no? Y esa publicidad empieza a generar que la gente de alrededor, la gente que no tenía trabajo, las muchachas dicen, pues yo lo que quiero es estas fajas, ¿no?, trabajar y tener estas fajas, ¿no?, para tener galanes y demás, ¿no? Entonces, Policarpo empieza a ver que este negocio pues era redondo con la gente alrededor y al mismo tiempo el gobierno llega a intentar expropiarle estas tierras. Muy bien. Antes de conectar con las tierras expropiables de Querétaro y la mina, retomo el cabo que deja Iris. La mujer de Marcial era un tipo de lo más gris, es un tipo de lo más gris, ¿no? Es un empresario bastante anodino, apocado, que tenía, la empresa que tenía de confeti era una empresa bastante mediocre, no tenía grandes ganancias, y por primera vez en la vida se atreve, ¿no? Era, digamos, un hombre honesto porque nunca había tenido que poner a prueba su ética. Pero, como le llegan y le tocan a la puerta y le dicen, vas a hacer el gran negocio con nosotros, ¿no? Los priistas le dicen esto, por fin se atreve a romper con sus miedos, con esta vida gris que tenía, y da ese paso hacia un abismo que se va a ahondar con todas estas circunstancias. La esposa de Marcial era una mujer muy ambiciosa. Ella quería tener mucho dinero, vivir una vida que en principio parecía no corresponderle y que su marido no tenía los medios para poder alcanzarla. Cuando Marcial sale hacia la delegación, ¿no?, llamado por urgencia para que le planteen esta posibilidad de desaparecer el dinero en confeti, la esposa se queda intrigada, ¿no? Está a punto de pedirle el divorcio, está bastante harta de este hombre y tiene un amante. Entonces, ella tiene un amante. Entonces ve las escrituras y dice, esta es la ventana para poder lograr lo que siempre he soñado, tener una vida de lujo, tener una vida al máximo nivel. Y corre a la delegación porque su amante en ese momento está presentando un libro en la feria de Azcapotzalco. Es un autor de novela policíaca. Que está escribiendo, que está presentando una novela sobre cómo en Querétaro el gobierno había, a través de la expropiación de unos terrenos, se da una serie de crímenes, etcétera. Entonces está presentando esa novela y ella llega corriendo, ¿no?, con su amante para proponerle que se fuguen, porque tienen la enorme posibilidad, él de ser un escritor muerto de hambre, ¿no?, y ella conseguir todos estos satisfactores materiales. Entonces llega con el amante, espera que termine la presentación. Ella al principio confunde esos cohetes, ¿no? Ella cree también que son cohetes, pero como no le interesa para nada la literatura, o sea, está con este escritor porque es un buen amante nada más, pero ni siquiera lo ha leído. Entonces está aburrida, ¿no? Está escuchando la presentación, etcétera, está aburrida. Y se asoma, ¿no? Quiere saber, oye, esos sonidos, esas explosiones, ¿no?
¿serán cohetes realmente? Entonces se asoma y ella es testigo, ella ve cómo esta camioneta con hombres armados, que nosotros sabemos que son colombianos, pero ella no, se está llevando a su marido. Y obviamente es muy lista y lo relaciona con los documentos. Y dice, no. Se hace mensa, se regresa al foro donde está presentando, por fin termina la presentación. Este pobre autor no firma un solo libro porque no le compra a nadie. Lo despiden, sale todo triste de la presentación y entonces ella le dice, mira Juan Hernández, mira Juan Hernández, lo que tengo aquí, vámonos, fuguémonos, vámonos a Querétaro. Y entonces él primero analiza el triste resultado de su presentación y de la venta de sus libros y después de observar como 30 segundos, dice, vámonos. Detrás de la mina de mercurio de Querétaro. Se suben, se van a la central de camiones, agarran un camión y se van a Querétaro, a la mina. Esto se está poniendo bueno. Ya nos tenemos que estar acercando al desenlace. Arrancando. Bueno, ¿cómo se llama la ¿Mina de oro? no, la mujer, la colombiana? No es colombiana. No, ella no es colombiana, ¿no? Es ok. la mujer de Sugasagoitia. De Marcial. Sí. Se llama de Gertrudis. Gertrudis, bueno. Bueno, entonces me voy a agarrar de ahí, de Gertrudis. Lo que pasa es que Marcial, al volver a su casa y no encontrar a su mujer, y dice, miércoles, ¿qué pasó con Gertrudis? Y ahora empieza a rastrear, sigue los cohetes, llega acá a la delegación, se da cuenta que Gertrudis está andando con un escritor de novela negra. ¿Tú te acuerdas del título de la novela negra que estaba presentando? Sí, se llamaba En Querétaro no hay minas. En Querétaro no hay minas. Y entonces Marcial sigue a Gertrudis y a Juan. Es el único que le compra el ejemplar seguramente a Juan. Se va leyendo la obra y descubre que en Querétaro no hay minas, por Dios. Pero llegando a Querétaro encuentra a un grupo de niños que están entrenando, tratando de jugar béisbol ellos. Y resulta que en la entrada de la mina hay una explanada. Y al llegar ya ha ocurrido una cosa terrible. Lo que pasa es que se han enfrentado los hombres de la Gaitana con los hombres del diputado que querían volver confeti los dólares. Y ha quedado sobre la explanada una montaña de polvo blanco. Entonces él llega, los niños están entrenando, están tratando de jugar béisbol, y él les dice, no, pero es que ustedes deben tener el diamante dibujado en la cabeza para que aprendan a jugar béisbol. Y entonces cogen la montaña de cocaína y trazan y hacen un diamante. Y ubica a los chicos allí y empiezan a jugar. El problema se lo voy a dejar a Iris cuando se barre en home uno de ellos y queda hasta el culo de cocaína, el pobre niño. Y se le duerme el rabo. Dice, ¿esto qué está pasando acá, por Dios? Te la dejo ahí. en un partido delirante de béisbol. Claro, ellos son seguidores de los Tigres de Detroit, donde juegan unos latinos, unos venezolanos, dominicanos, que son muy buenos ahí. Bueno, el asunto es que lo que no habíamos descubierto, no sabíamos, es que el chaparrito con gorra, con acento colombiano que había salido de la mina con un disparo en la espalda era Policarpo, que se había peleado con la Gaitana
porque ella le reclamó porque nada más le estaba pagando las fajas, pero no le estaba dando su participación de la venta de la cocaína que llegaba a México metida en las fajas colombianas. Entonces, en este pleito, ella le dice, me tienes que dar una parte proporcional de las ganancias que has obtenido de este negocio. Quiero saber también dónde guardas el resto de la cocaína que no se ha vendido, porque no has vendido todo, entonces no me has dado nada, me dices que no se ha vendido todo, que me lo vas a dar, quiero saber dónde está esta cocaína. Entonces, ella no sabe, pues bien todos de Colombia, no saben la ubicación exacta del escondite. Por eso Policarpo había salido corriendo con los papeles para entregárselos a su mujer, le dice este hombre, porque era la manera de salvar ese encargo. Además, como él era muy visionario, él ya sabía que el gobierno de Querétaro se quería expropiar esos terrenos y ya estaba en negocios con el gobierno del estado para poder hacer esa expropiación y llevarse también una lana de la venta de esos terrenos. O sea, negocio redondo, él veía dónde sacar el business de todos lados. O sea, la cosa es que pues, lo matan en el camino. Ahora los papeles los tiene Gertrudis, que van con el escritor creyendo que lo que van a encontrar es una mina de mercurio, van seguidos por el marido, pero bueno, los amantes en la fuga pasan a hospedarse en un hotel y se entretienen, y es por eso que el marido llega primero a la mina y afuera está la explanada y está el diamante. Para esto, los colombianos que habían dado con esta mina no sabían que estos terrenos querían ser expropiados por el gobierno del estado de Querétaro. Entonces llegan, arman la balacera y en ese momento, cuando está toda la cocaína tendida en el campo, los niños llenos de energía jugando, llega el ejército. Hagamos una pausa a la mitad de la novela. Resulta que Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, tiene una novia colombiana y un día, por casualidad, la observa probándose una de las fajas milagrosas colombianas. Y fascinado por este fenómeno y dado a babear, como todo el mundo sabe, el día en que ganó el América regó baba por todo el campo de fútbol, decide hacer un programa especial de televisión con las fajas colombianas. Y entonces manda una unidad móvil de Televisa rumbo a la fábrica de las fajas colombianas. Y ya le paramos, ¿no? En la demostración. La demostración es que podríamos estar fabulando durante horas. Una novela no es así, hay que amarrar muchos cabos, hay que darle carne, hay que diseñar mejor personajes, hay que redondear las anécdotas. En un juego te puedes dar el lujo de soltar como si fuera ametralladora, subtramas y subtramas y subtramas y subtramas. Pero le hace bastante justicia a lo absurdo que es México. Como ustedes habrán visto, es un ejercicio gratuito, no vamos a cobrar derechos de autor. El que quiera escribir esta novela se la regalamos. Nada más tiene que decir en la página 1, esta novela se originó en la Feria del Libro de Azcapotzalco cuando Policarpo salía corriendo, ¿no? Y esto es la Feria del Libro de Azcapotzalco y esto es la novela negra y el interés que ha creado. Muchas gracias.